Buenos días, mi nombre es Gabriela Altamirano Zambrano. Pertenezco al grupo 9329. Esta es la grabación del video que sustituye al examen final. La asignatura es la 300, el campo aplicado de la psicología de la salud. Mi asesora es Sandra Cerezo. Dentro de esta revisión teórica, primero analizamos unos aspectos que eran la relación entre el comportamiento y la salud. Dentro de este hay 4 subtemas: la personalidad y la enfermedad. Vimos cómo el tipo de personalidad y algunas características de esta determinan o detonan en algunas enfermedades, en el caso del estrés, la depresión, o determinan el curso de la enfermedad. Los estilos de vida y salud. Nos hace mucho hincapié sobre los hábitos saludables recomendados por la OMS, que es tomar agua, comer de una forma balanceada o nutritiva, hacer ejercicio, evitar el consumo de cigarro y alcohol, dormir por lo menos 8 horas, también dormir regularmente esas 8 horas, comer con regularidad, evitar ayunos largos, practicar deporte. Y cómo seguir estos hábitos va a detonar en una vida saludable a lo largo de nuestra vida. La discriminación del riesgo se hace principalmente hincapié en 2 conceptos básicos, que es la señal, que son eventos corporales detectables por otras personas o por los propios sujetos que presentan un referente físico, por ejemplo la hinchazón. Síntoma es el acontecimiento subjetivo aparentes para la persona afectada y pueden estar formados por señales que indican un proceso patológico. En el caso de la infección, a veces es muy común tener, por ejemplo, asco, mareos, tener una sensación rara en el estómago. Son síntomas que a veces pueden ser muy subjetivos y que pueden deberse a otras cuestiones para el sujeto, pero que están avisándonos de una infección. Entonces, en la discriminación del riesgo nos menciona principalmente eso, que hay que escuchar a nuestro cuerpo, escuchar lo que nos está diciendo y escuchar estos síntomas para evitar la complicación en las enfermedades. Y el último, la conducta y el comportamiento. Nos mencionan teóricamente lo que se entiende por trastorno o alteración, que es alguna disfunción del organismo que altera sus funciones o les impide a un grado. Y la enfermedad, que es la respuesta global del organismo a la presencia del trastorno. Sobre las aplicaciones de la psicología de la salud. Aquí ya empezamos en materia sobre la atención hospitalaria, la atención a adultos mayores, hacia niños y adolescentes. Se habla de algunos campos específicos de aplicación de la psicología, viendo cómo en nuestro país ha aumentado la participación del psicólogo en los hospitales. Podemos ver cómo una persona hospitalizada requiere de la atención psicológica para presentar una mejor evolución en su tratamiento, para no caer en depresión, para no tener angustia por algunos procesos quirúrgicos. El mismo caso de la atención a adultos mayores. En este punto me parece muy importante porque vemos, por ejemplo, el trastorno de Diógenes, cómo los adultos mayores llegan a caer en depresión, en abandono, no abandono familiar, sino abandono de ellos mismos. Evitan la higiene, su arreglo personal, empiezan a perder como el sentido de la vida. Aunque tengan dinero, pues ellos creen en su mente que no lo tienen. Entonces, por eso es muy importante la atención psicológica en los adultos mayores, para que los ayude en este proceso de desarrollo del ser humano, en esta nueva etapa de su vida, y tengan una buena adaptación a ella. En los niños y en los adolescentes, los niños y los adolescentes, además de estar en un proceso de desarrollo corporal, su cerebro está teniendo ciertas adaptaciones
lo que va a hacer que tengan cambios intelectuales y cognitivos y sus habilidades intelectuales y cognitivas vayan siendo más complejas y evolucionen. Además, son personas propensas o de riesgo. Hay etapas en la vida que se tiene riesgo. En los adolescentes es mucha propensión a este riesgo, por ejemplo, a el estrés, la depresión, a conductas alimenticias peligrosas como el bullying, la anorexia, embarazos adolescentes o a tempranas edades. Entonces, por eso deben de recibir una atención psicológica para evitar estas conductas y que tengan una adaptación a su proceso de evolución fisiológico más adecuada y más sencilla. También en el campo de aplicación se menciona el papel del psicólogo que va teniendo en cada una de estas diferentes campos, las técnicas psicológicas que se pueden utilizar para evaluar el estrés. ¿Qué es el estrés? Empezamos a tratar sobre este tema. Después hicimos una investigación bibliográfica en equipo, que fue cuando comenzamos a trabajar en equipo. Abordamos temas o enfermedades específicas, las cuales fueron el estrés, que se define como la respuesta natural y necesaria que incluye una serie de respuestas fisiológicas que preparan al cuerpo para actuar frente a una situación que percibe como amenaza. Esta es una definición de la Secretaría de la Salud dada en 2012. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar de la sangre. Definición dada por la OMS en 2015. El cáncer es una enfermedad promovida por la transformación de células normales en células incapaces de controlar su crecimiento, provocada por complejos cambios en el material genético llamados mutación. Definición dada por Chacón en 2009. El VIH-Sida, que es el virus de inmunodeficiencia humana, infecta las células del sistema inmunológico, alterándolas o anulando su funcionamiento. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente inmunodeficiencia. Esta es una definición dada por la OMS en 2016. La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta. Definición dada por la OMS en 2015. Y por último, la obesidad. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dada por la OMS. La investigación que hicimos la realizamos en el CEAPS, que se ubica en Teotihuacán Centro, con mi compañero Jonathan Cortés. El cuestionario que hicimos era el que nos proporcionaron en los documentos básicos de la plataforma. Fue muy interesante desde realizar la solicitud para la práctica, no sabíamos cómo hacerlo y era la primera práctica que realizábamos en las asignaturas del semestre, entonces ahí aprendimos cómo hacerlo, cómo se solicita y nos proporcionaron esa información vía electrónica y las llevamos al CEAPS. También no habíamos pedido permiso en el CEAPS para practicar, entonces tuvimos que ir a preguntar con quién se hacía, así con el director de la unidad, y ya nos remitieron a la jurisdicción, entonces ya nos dieron el permiso y acudimos a hacer nuestro sondeo. Enfrentarse a las personas o a los pacientes que van por alguna cuestión al CEAPS en un momento no es tan difícil porque hay cuestiones de salud que tal vez no quieran referir, entonces se les tuvo que explicar para qué íbamos a necesitar el cuestionario, de dónde íbamos, que no se les pedía ningún dato personal, que eran preguntas muy sencillas y fue como accedieron a participar. También estarles tomando el cuestionario es algo engorroso o tardado en sí, porque hay que decirles la pregunta, pero a veces la pregunta
estamos con una persona de la tercera edad, no escucha bien, hay que estarle gritando. También en algunos casos no entendían la pregunta, entonces había que repetirla varias veces hasta que se tomaba la información. Al analizar los datos para hacer nuestra propuesta de salud, hubo la dificultad que las medidas estadísticas con las que nos solicitaban en plataforma, que era la media, la moda y la mediana, no encajaban en algunas preguntas como qué deporte o qué actividad física practicaban. Entonces hubo que ajustarnos hacia ciertas preguntas para poder tener un informe global estadístico, por así decirlo, que dar y abordar esas preguntas desde una gráfica de pastel, donde sí se podía dar estas respuestas. Y para nuestra propuesta de salud abordamos el sobrepeso, porque es una enfermedad muy recurrente y que no se está teniendo conciencia de ella. No se tiene conciencia que detona otras enfermedades, principalmente diabetes e hipertensión. Las personas manifiestan que tienen diabetes o hipertensión o que alguno de sus familiares lo tiene, como padres o hermanos, pero no hacen conciencia de que tal vez se detonó no por antecedente genético en la familia, sino por padecer el sobrepeso. Entonces, es muy importante en nuestro país hacer hincapié en esta cuestión, concientizar al público que la hipertensión hace una falla sistémica en todo nuestro cuerpo, le cuesta más al corazón bombear la sangre, entonces se va deteriorando. Tiene, por ejemplo, hígado graso, hace el proceso digestivo muy lento, detona en otras enfermedades por la cuestión de la falla sistémica que se va presentando. Es muy amplia toda la información teórica que revisamos en este semestre sobre cada una de las enfermedades y es muy importante para los psicólogos que la conozcamos para dar un buen diagnóstico, un tratamiento responsable y ético y que tenga ayuda a las personas. Y toda esta información en 15 minutos es muy difícil darla, pero espero que haya quedado un poco reflejado todo el conocimiento que tuvimos este semestre y que espero continuemos ahondando en estos temas porque la psicología de la salud es muy importante, es uno de los principales campos de aplicación de la psicología y creo que a la mayoría nos interesa el paciente, entonces espero que se sigan teniendo estos conocimientos para ahondar más en ellos. Muchas gracias y hasta luego.